Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. And no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. When life gets overwhelming, relying on yourself is hard. Bueno, no está mal empezar una sección riéndonos. Vamos a ver, es que ahora lo contamos. Ya sabes, sección de psicología, de salud mental, de bienestar mental, con Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, cofundadora del Centro de Psicología TAP, fundadora del proyecto Familiando y nuestra psicóloga aquí en Cuídate. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Me río porque estábamos con el micrófono cerrado, sí. No nos dimos cuenta y estábamos hablando por mímica. Sí. Y llevamos así un minuto somos. hablando por mímica. Sí. Y yo, ¿pero por qué no hablamos? Sí, sí. Porque ya nos ponemos en el estudio y entonces ya se respeta. Sí, ¿no? totalmente. Hay como un halo de respeto. Una vez que ya entramos aquí, ya está, ya nos ponemos serias. Pero claro, hasta que nos entra la risa. Claro, hombre, es que como no sabemos, luz roja, no podéis hablar, que estamos en directo. Luz apagada, podemos hablar. No, Sí. oye, nosotros aquí por mímica. No nos ha importado la luz. Me encanta, después de este tiempo ya sabes de todas formas la jerga, ya sabes que podemos hablarnos por mímica de una manera directa y nos entendemos. Después de un año y pico en la radio, ya unos por gestos se entiende. Totalmente, si es que al final terminas comunicándote así. Solo cuento esto y empezamos ya con el tema. Una vez estábamos en una boda y mi marido estaba sentado al otro lado de la iglesia y yo tenía que decirle unas cosas, entonces estábamos hablando por gestos y entonces estábamos teniendo una conversación fluida. Un poco, además, directa, porque era pero una cosa que tenía que ocurrir ya. Y de repente, cuando termina la misa, vienen unos amigos y dice, hemos estado viendo en misa la conversación que estáis manteniendo, no nos hemos enterado de nada. Dice, todo por gestos muy extraños. Y yo, pues acostumbrados a la radio, por gestos. Claro. Es vuestro lenguaje. Lo bueno es que así puedes discutir en casa sin que te oigan los vecinos. Empiezas por gestos y ya está. No. Está bien el tema. Pues un poco lo que me ha pasado ahora con Patricia. Bueno, en fin, tengo un poco de pena. Estas semanas son como, no sé... de despedida. Sí, cuando termina el cole, que sabes que a tus compañeros los vas a volver a ver en septiembre. Sí. Si es que ya estamos preparando la temporada. Pero te da pena, chica. Y dices, viene ya el verano, esta es nuestra penúltima sección. Tranquilidad que todavía queda la próxima semana. Pero te da pena. Pues sí, pero fíjate que yo creo que si hacemos balance y la semana próxima nos pararemos a ello, ver un poco cuál ha sido el recorrido, cuáles han sido las temáticas y un poco esas claves o esos apuntes o esos deberes, como nos gusta a nosotras llamar, de cara al verano, lo que tenemos que sentir es cierta satisfacción de decir, oye, hemos hecho un recorrido por la salud mental, por el bienestar emocional. Es verdad que se acaba esta etapa, pero como dices tú, ya con mucha ilusión de preparar la siguiente temporada. Desde luego que sí, y con muchísimos temas. A mí me gusta eso porque algún oyente habrá ido tomando sus notas también de esos deberes, herramientas que se ha ido dando. Y yo creo que no sé si fue la semana pasada o la anterior, que era lo que tú comentabas, que al final en verano pues vamos a intentar bajar a tierra un poquito todo eso que hemos ido aprendiendo, con lo cual es como tenerte presente en los próximos 2 meses. O sea, irnos de vacaciones contigo casi. O también se puede tener vacaciones de Patricia. Bueno, pero nos viene muy bien también, te diré. Bueno. Como diría Patricia, o qué haría Patricia, Eso. o qué me dijo Patricia. Eso. Es un poco así, ¿no? Sí, Tenerte presente. es así. Es una forma también cariñosa de llevarte con nosotros de vacaciones. Bueno, la próxima semana os daremos esas herramientas ya para el verano. Hoy todavía vamos a aprovechar, que es la penúltima semana, para nuestros temas de bienestar mental. Y vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Sí. Claro, tú dices responsabilidad afectiva, pero ¿de qué vais a hablar? ¿Qué es esto? Pues tengo que ser responsable con los sentimientos, con el afecto, ¿qué? Ese más o menos, yo lo que diría, ya Sí. no sé más. No, pero partes muy bien. Fíjate que es un término o es un concepto que en los últimos meses, me atrevería a decir que incluso en los últimos años, se ha puesto muy de moda. Todo el mundo habla, sobre todo, ¿no? Siempre volvemos a la recurrencia de hablar de las redes sociales, pero todo el mundo habla de responsabilidad afectiva, pero realmente aquí vamos a desenmarañar si sabemos ejercerla o no. Porque hablar de responsabilidad afectiva
afectiva es, siendo un concepto muy actual, quizás no se termina de entender o uno no sabe si está siendo responsable afectivamente en sus relaciones interpersonales o incluso si frente a él no se está usando una responsabilidad afectiva. Vamos, como siempre, a empezar por la definición, porque ¿no? Si empezamos con el concepto, a partir de ahí vamos discriminando y vamos hablando. Responsabilidad afectiva es un concepto clave en las relaciones interpersonales, especialmente en las relaciones que tienen una clave en parejas, sociales, la amistad, familiares, pero incluso vamos a hablar, y en este espacio vamos a hablar de la responsabilidad afectiva en los entornos laborales, porque se habla mucho de la responsabilidad afectiva, sobre todo en estructuras de pareja, en estructuras diádicas, de relaciones de tú a tú, pero se nos escapa la responsabilidad afectiva en otros entornos como puede ser el laboral. Y es la capacidad que tiene una persona de ser consciente del impacto emocional que tienen sus acciones, sus palabras, sus decisiones, al final cómo gestiona emocionalmente frente a los demás. Utiliza una fórmula de empatía, de honestidad y de respeto. Eso es tener responsabilidad afectiva. Partiendo de esto, dices, lo entiendo que tengo que ser honesto, tengo que ser empático, tengo que ser muy honesto con lo que siento y con mis palabras y con mis tomas de decisiones, pero entonces, ¿en qué se fundamenta la responsabilidad afectiva? Vamos a verlo. Vale. Vamos a ver punto por punto en cómo se manifiesta y cómo realmente puedo hacer una lectura de si estoy siendo responsable afectivamente en mis relaciones o si los demás están siendo responsables afectivamente conmigo. Tener una comunicación clara y honesta nos permite constatar que estamos en responsabilidad afectiva. Debemos expresar lo que sentimos, lo que queremos o necesitamos sin manipular ni herir al otro. Complicado. A ver, claro. Es que no es lo mismo esa responsabilidad afectiva con personas que, bueno, supuestamente quieres, tu familia, tus amigos, tu entorno, ¿no? Un poco lo que que en el trabajo. Entonces dices, vale, bueno, pues una comunicación clara. Hay intereses, sí, es difícil. Entonces, yo voy a decirte claramente lo que quiero, pero voy a barrer para mi casa o voy a intentar, es decir... Sí. Ahí a veces aparecen más los intereses que otra cosa. Sí, veremos luego claves para el entorno laboral, vale, exclusivamente. Esto más es en un plano más genérico. Pues has empezado fuerte. Sí, pero claro, ya hemos hablado aquí y pueden rescatar los podcasts. Hemos hablado de comunicación asertiva, hemos hablado de honestidad como valor, hemos hablado de del diálogo interno, de cómo nos hablamos, porque la responsabilidad afectiva es con los otros, pero también es con nosotros mismos. Claro. Por lo tanto, cómo nos hablamos o cómo nos dirigimos o cómo gestionamos nuestro mundo también es importante. La empatía, hemos hecho antes mención a este valor. Ser capaces de ponernos en el lugar de otros, considerar sus emociones antes de actuar o de juzgar. No podemos juzgar a los demás por lo que hacen sin entender el contexto, la situación, de cómo han tomado esas decisiones, aunque impacten en nosotros. Entonces vamos a pararnos. Esto es un poco, tener responsabilidad afectiva es saber un poco ralentizar nuestras respuestas, ¿no? Ralentizar ese impulso que nos lleva a juzgar o que nos lleva a sobreentender o a personalizar que lo que está haciendo el de enfrente nos ataca directamente. Vamos a entender de dónde viene y, oye, si finalmente, efectivamente, el de enfrente no está siendo responsable afectivamente con nosotros, pues entonces se lo decimos de una manera comunicada, clara y honesta. Vale. Otro de los puntos claves es tener coherencia, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, la congruencia interna, ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. No podemos decir una cosa y hacer otra.
Eso no es ser responsable afectivamente. Ser responsable afectivamente es cuando somos capaces de evitar contradicciones, a pesar de que muchas veces la contradicción aparece porque es una forma de protegernos. Oye, te digo una cosa por, de alguna forma, tener una relación contigo cordial por evitar un conflicto. O no enemistarme, efectivamente, por evitar un conflicto, lo que pasa es que no estoy siendo responsable. Claro. Ni contigo, ni con mis necesidades, ni tampoco estoy teniendo en cuenta tus necesidades. Por lo tanto, esa responsabilidad afectiva a la que apelamos... No está siendo claro, que era lo que decías en el primer punto. Eso o sea, es, la claridad ahí se la pierdes. desdibuja. Claro. Hay una parte muy importante en la responsabilidad afectiva que tiene que ver con el consentimiento y con los acuerdos mutuos. Respetar los límites y los acuerdos establecidos en nuestra relación, sea afectiva, amorosa, de pareja, sea una relación de amistad, sea una relación laboral. Hemos llegado a unos acuerdos, hemos llegado a un entendimiento, tenemos unas reglas explícitas y están puestas encima de la mesa, entonces no juguemos a manipular y a decir, bueno, sí hemos dicho A, pero vamos a hacer B, porque entonces no estoy respetando el acuerdo, no estoy respetando y no estoy trabajando en el mismo plano que tú. Por lo tanto, tener consentimiento y cuando demandamos a una persona una acción, decirle, oye, ¿te parece bien que vayamos por aquí? Eso es tener responsabilidad afectiva. ¿Qué nos podemos encontrar? Con un no. Por eso muchas veces no somos responsables afectivamente porque no queremos encontrarnos una negativa. Claro, pero nos toca llegar a acuerdos. Y esa es una de las claves que tenemos que poner en marcha. Los acuerdos son fundamentales. ¿Por qué? Porque las dos partes de la interacción, porque nuestros interlocutor o nuestros interlocutores estamos jugando con las mismas reglas y tenemos un conocimiento explícito. Por lo tanto, esto nos lleva a asumir consecuencias y a tener cuidado emocional, que son los últimos dos puntos. ¿Qué entendemos con ese cuidado emocional? Pues ese no jugar con los sentimientos, con las emociones de los demás, no entender esas emociones como parte de su debilidad o de su respuesta. ¿Para qué? Para tener la capacidad de poder llegar a acuerdos, que lo linkamos con el punto anterior. Al final, si te das cuenta, es cerrar el círculo. Sí, está todo relacionado. Está todo relacionado. Ser empáticos, tener una comunicación abierta, tener cuidados emocionales, asumir las consecuencias, que es el último punto. Reconocer cuándo hemos causado daño, que esto es fundamental para la responsabilidad afectiva y, por supuesto, debemos estar dispuestos para repararlo. No vale solamente el reconocimiento, yo tengo que reparar el daño que he hecho, que he causado, a pesar de que no haya sido intencionado. Porque muchas veces dañamos a las personas que nos rodean en todos los contextos de desarrollo que tenemos, en todos nuestros roles, por supuesto sin intención. No somos maquiavélicos. Claro, o sea, tú no puedes ir con esa intención, pero obviamente hay actos y acciones que dañan y eso lo tienes que asumir. Que no haya sido sin intención no te hace responsable de ello. Eso es, no te exime. No te exime justo de la esa responsabilidad. Entonces tenemos que ser capaces, por un lado, de reconocerlo. Oye, he metido la pata, no sabía que esto te iba a causar este impacto, ya lo siento, no era mi intención. Pedimos perdón, pero ahora reparamos. ¿Cómo puedo reparar esto que te he causado? Claro. Pues mira, hablando con nuestro jefe, hablando con el cliente X, con tal, hablando con mi madre, porque esta decisión que hemos tomado en nuestra familia tiene un impacto en terceros y puede ser con la familia política, puede ser con nuestros hijos, puede ser, oye, tenemos que reparar. ¿Cómo puedo hacerlo? Si la persona nos dice, imagínate que nos ponemos en esa situación, no nada, esto ya no tiene... Ya no podemos hacer nada, ya no podemos gestionarlo de ninguna forma, ¿vale? Lo que sí que podemos es tener esa nota mental que nos gusta hablar a nosotras, sí. Ese pie de autor y decir, vale, esto no puede volver a pasar. Eso es una forma de reparar mi compromiso para que esto no vuelva a suceder. Eso es una forma de reparar cuando ya lo he hecho, ya no podemos
ir contra el deshacerlo, tiempo, ¿no? eso Claro, es, cuando ya no está podemos hecho. deshacerlo, pero sí que podemos comprometernos para que no sigamos avanzando y no volvamos a caer en el mismo error. Caeremos en otros, pero ya en este, mira, aprendido. Pero esto pasa, la reparación pasa porque haya una comunicación clara y directa de quién ha sentido el agravio, quién ha sentido la molestia, pero también la persona que hemos cometido ese error, entender por qué hemos cometido ese error, cuál era nuestra lógica, que no es la lógica de nuestro interlocutor. Yo he podido cometer un error sin, por supuesto, sin intención, te he hecho daño, pero es que mi lógica me sigue diciendo que lo que he hecho No está mal. no está mal. Entonces, si yo no entiendo qué me ha llevado a esa estructura, a esa toma de decisión, la voy a volver a cometer. Voy a volver a cometer Claro. ese error. Lógicamente, ¿por qué? Porque no he hecho un análisis. Al final, estar en bienestar, estar en un equilibrio, en salud mental, es autoconocimiento. Es intentar reconocernos, intentar identificar qué está sucediendo, por qué tenemos ciertos mecanismos o ciertas respuestas, de dónde lo hemos aprendido, cuáles son nuestros modelos de acción, porque a lo mejor no tenemos un gran repertorio y por eso caemos una y otra vez en los mismos errores, porque no he reparado y no he gestionado, porque nunca me he parado a analizar. Claro. Entonces, tener responsabilidad afectiva pasa por el autoconocimiento. Yo puedo ser responsable afectivamente con los demás cuando sé lo que necesito, cuando conozco cuáles son mis respuestas, cuando conozco cómo son mi estructura, mi personalidad, cuáles son mis gustos, cuáles son mis necesidades, y a partir de ahí puedo ser responsable con el de enfrente porque soy responsable conmigo misma. Eso cuesta mucho. Pero bueno, yo creo que a lo largo de esta temporada hemos ido dando muchas claves. Eso te iba a decir, ya vamos teniendo herramientas, no estamos de Eso cero, es. no estamos vírgenes ya en este tema, y luego, por otro lado, esto que estás explicando, como va todo tan relacionado, al final, en cuanto lo entiendes, lo aprendes y entras en esa dinámica, ya puede ir todo más rodado. O sea, Claro. es decir, es que es un poco pues lógico, ¿no? Y ahora, por aterrizar un poquito más, vamos a ver algunos ejemplos de responsabilidad afectiva. Vale. Avisar, poder dar claves de cómo estás, de qué estás sintiendo al de enfrente, a los demás, a las personas que te rodean, cómo tus emociones han cambiado, por ejemplo, en tu relación de pareja, en lugar de desaparecer sin explicación, el famoso ghosting. Claro. Tener responsabilidad afectiva es decirle a una persona con la que estabas compartiendo una incipiente relación o una relación un poquito más seria, decirle: mis sentimientos han cambiado. Ya no siento, estoy empezando a tener dudas, no me siento tan cómodo o tan cómodo. Lo cierto es que cuando me propones hacer un plan, no siempre me apetece, y esto tengo que ver por qué. No sé si es que estoy en un momento, no sé si soy yo en mi momento vital, si tiene que ver contigo, pero algo ha cambiado. Eso es ser responsable, afectivo. Eso Y es muy afectiva, complicado, porque muy complicado, sí, pero eso es ser honesto. Claro, pero no como sociedad no entendemos que los sentimientos pueden cambiar. Sí, Sabemos que nos ocurren, nos sentimos culpables porque cambien, entonces ahí es cuando lo más fácil es callarme, aguantar y ver o qué desaparecer. sucede, eso es. Y me voy porque no sé si vas a comprenderme, si vas a juzgarme, si de alguna forma tampoco quiero ver tu dolor. Claro. Decirte: oye, algo ha cambiado, es verdad que estábamos teniendo unas citas súper interesantes, nos lo estábamos pasando bien, estábamos intimando, estábamos con claves afectivas, que parecía que esto podía, ¿no?, recaer o recalar en algo más interesante, pero algo ha cambiado en mí, ¿no? O incluso he conocido a otra persona. No porque no queremos ver que hemos hecho Claro, no queremos daño. vernos como directores de ese cambio. No, O sea, pero entonces no estamos siendo Claro. responsables afectivamente. Y este es un ejemplo muy claro que debemos responsabilizarnos
de nuestros propios sentimientos, de nuestras emociones y poder comunicárselas a la persona con la que estamos compartiendo y no hacer ghosting. Que somos muy dados, aunque no, yo nunca he hecho ghosting. Bueno, Hasta en pequeñas situaciones Sí. lo haces. sí. Porque hacer ghosting te da la sensación que es desaparecer de la vida de una persona y ya está. No, es no responder a un mensaje, Justo. es dilatar las respuestas, es no hablar de una manera honesta o tranquila sobre lo que estamos, de lo que es nuestra relación, es evitar cualquier tema que tenga que ver con nuestra relación o con lo que sentimos. Vale. Otro ejemplo, por aterrizar, no prometer cosas que no estamos dispuestos o que no podemos cumplir. O que en el fondo no queremos O que no y queremos. nos estamos obligando a cumplirlas. Entonces, ser responsable afectivamente es no incurrir en promesas que no podemos acometer porque nos faltan recursos, porque no tenemos capacidad, porque realmente no queremos. Oye, no voy a comprometerme con nada que no sea real. Claro. Me comprometo con lo que puedo y con lo que quiero, que esto es muy importante. No solamente nos debemos comprometer con aquello que podemos, es que tenemos que elegir si quiero o no quiero comprometerme. Si realmente a mí me apetece o no me apetece, pero de nuevo volvemos al valor de la honestidad, Claro. a nuestro elefantito. Me acuerdo, es verdad. Claro, es que nos falta coherencia interna, nos falta esa coherencia de decir, oye, lo que estoy sintiendo, mi compromiso, por mucho que tú me demandes o esperes o yo pueda anticipar que tú esperas una cosa de mí, yo no quiero comprometerme a eso. No quiero comprometerme, no puedo, no lo voy a hacer. No, o no está dentro de mi mano. Te voy a Justo. prometer algo que Que realmente a lo mejor no. esto, por aterrizarlo más en el ejemplo, con los hijos es un clásico. Si este fin de semana vamos a... Y luego- Mira, si no vas a poder, si no vas a gestionar el tiempo, si realmente, tal y como está la dinámica de la familia, no es posible, no des para adelante, ¿verdad? Que estamos a lunes, martes o que estamos a 2 semanas de la fecha y que parece que, bueno, que como hay una posibilidad, pero nuestros hijos no lo ven como una posibilidad, porque lo que le estamos diciendo es el fin de semana del 15... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Nuestros hijos esa fecha se la graban como un tatuaje. Claro. Y cuando no somos capaces de cumplirlo, entonces aparece el enfado, aparece la decepción, aparece el reproche, aparece... Ahí no hemos sido responsables afectivamente con nuestros hijos. Lo peor es que si nuestros hijos no saben reaccionar a eso, que ellos han entendido literalmente, vamos a hacer esto, pues es vamos a hacer esto, y no tienen esa reacción de, vale, no pasa nada, no ocurre Claro. nada. Vemos que nuestros hijos, oye, están siendo unos caprichosos. Sí. Oye, le ponemos la culpa a ellos, ¿no? Es que tú habías prometido eso, ya bueno. Ya, de pero las lo que se promete circunstancias... Claro, entonces vemos el defecto en el niño. Pues tengo que educar al niño porque no está reaccionando bien. O es muy Está demandante, reaccionando, claro. o es muy egoísta, o no se da cuenta que hemos tenido que cambiar. A mí me encantaría ir al parque de atracciones, pero hemos tenido que cambiar porque nos vamos a visitar a un familiar que está pasando por un mal momento. Bueno, si las circunstancias cambian, pero entonces, en vez de partir de la promesa o del compromiso, vamos a calendarizar con nuestros hijos posibles actividades y lo iremos encuadrando y lo iremos viendo si efectivamente vamos a poder o no. A veces incluso en la forma de decírselo. Sí. No es lo mismo decir, el sábado nos vamos al parque de atracciones, que decir, oye, el sábado, si no ocurren varias cosas que estamos pendientes o tal o cual, iremos al parque de atracciones. Eso es. ¿Qué pasa? Que si luego hay Eso un es problema, ser responsable claro. afectivamente. Eso es tener responsabilidad afectiva. Muchas veces con nuestros hijos, no es que se nos olvide, ¿no? Pero entendemos que no hace falta. Claro. Pero hay algo muy importante que aquí rescato, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en los espacios donde hemos entrado en temáticas de crianza, es que somos el modelo para nuestros hijos. Claro. Si queremos que sean adultos responsables afectivamente, entonces nosotros tenemos que ejercer un modelo activo Claro. ahora para ellos, Claro. porque somos su referente. Si les acostumbramos a este tipo de interacciones, evidentemente nuestros hijos van a tener dificultades para luego relacionarse en sus otras relaciones, en sus otros contextos, de una manera responsable, porque no saben qué es eso.
Claro, no ellos lo han son vivido. literales. Eso es, La no literalidad la aprenden con el tiempo, claro, pero hasta incluso en la adolescencia son excesivamente literales. sí, totalmente. Otro ejemplo, claro, escuchar activamente cuando la otra persona expresa lo que siente. ¿Sabemos escuchar? No, Muy bien. no, nos cuesta. Escuchar activamente no es oír lo que el de enfrente nos dice. Escuchar es entender cuáles son sus motivaciones, qué le ha traído hasta aquí. Escuchar activamente no es estar de acuerdo con el de enfrente. Podemos discrepar perfectamente, pero entiendo lo que me estás diciendo. Entiendo tu lógica, aunque no la comparta. Entonces, ser responsables afectivamente es tener esta capacidad de escucha activa, de pararnos, de de alguna forma interpelar al otro o juzgarlo por lo que nos está contando. Es tener esa capacidad para recoger y luego, oye, devolver, debatir, consensuar. Por supuesto que llegamos a acuerdos, por supuesto que tomamos decisiones de una manera conjunta y que te escucha atentamente y de una manera activa no quiere decir que te vaya a dar la razón. Oye, Yanela, mira, en esto y en esto estoy de acuerdo contigo, me parece bien, entiendo tus motivos, a mí esta parte, este cuarto punto me cuesta un poco. Vamos a ver cómo hacemos. Te he escuchado, he entendido bien qué te ha traído hasta aquí, pero no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Que es lo normal también, te quiero decir. Bueno, pues dentro de lo que es cada uno, tener su propia opinión y al final ser consecuente, pues lo que decías al principio, otro de los puntos del principio que marca esa responsabilidad afectiva. Otro término que está muy, muy, muy de moda, ¿no? Hemos hablado de ghosting, de responsabilidad afectiva, las famosas banderas rojas, las red flag. Cierto. Súper de moda. Claro. Yo hoy quería traer un contenido muy, muy, muy aterrizado y entonces hablar de esas señales de falta de responsabilidad afectiva que debemos detectar para protegernos en nuestras relaciones afectivas. Aquí nos vamos a parar en pareja y vamos a terminar hablando del contexto laboral. Pero sí que me parecía muy interesante que estas famosas red flag, vamos a ver cómo las detecto. Cuando detectamos incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, por ejemplo, nuestra pareja nos promete cosas que luego nunca cumple. Dice que me quiere, pero no actúa en coherencia con ese te quiero, sino que se muestra indiferente o incluso muestra desinterés. Eso es una red flag. Sí, te quiero, me apetece mucho quedar contigo, tengo muchas ganas de hacer un plan este fin de semana. Pero no lo hago. Pero llega jueves, viernes, sábado, domingo y sé de ti martes. Ostras, esto es una red flag, pero vamos, de manual. Sí, eso, de manual. La falta de comunicación clara. Evitar hablar de temas importantes o incómodos. Eso es una red flag de responsabilidad afectiva. O sea, si hay un tema, si hay un elefante en la habitación, tendremos que hablar en pareja del elefante en la habitación. No podemos estar viendo el elefante y hacer como si no pasara nada porque es que nos incomoda. No estamos siendo responsables afectivamente. Eso pasa mucho en las parejas, ¿eh? Muchísimo. Mucho. Pero eso luego trae problemas mayores a la larga. Cuando no somos capaces de expresar lo que sentimos o lo que necesitamos y esperamos que nuestra pareja adivine nuestras necesidades. Esto es una red flag, pero total en responsabilidad afectiva. No podemos dejar que el de enfrente nos adivine, no debemos, y además no podemos pretender estar en adivinación, en lectura de pensamiento constante con el de enfrente. Eso es un agotamiento social brutal. Agotamiento. La ambigüedad emocional. Pues esta estructura de intermitencia. Estoy muy cerca de ti, me preocupo muchísimo, pero luego desaparezco, ¿no? Los bancos de niebla, dices, no sé muy bien, pero no desaparezco del todo porque estoy en intermitencia. Eso suele decir, este va y viene. Sí, eso es una red flag.
en responsabilidad afectiva. Cuando no se define la relación, pero tampoco hay ambigüedad. No somos nada, no somos novios, no queremos poner etiquetas, pero entonces tampoco nos vemos con otras personas porque eso medio sí lo hemos explicitado, pero no terminamos de definir. Mira, esto no estamos siendo responsables afectivamente con lo que estamos sintiendo, con lo que queremos, con nuestras necesidades. Hablemos, por tanto. Claro. Si la clave al final, ¿dónde está todo? En la comunicación. Algo tan importante que siempre lo digo, la comunicación absolutamente para todo. Cuando se alejan sin explicaciones, cuando nos alejamos sin explicaciones en momentos importantes, en momentos claves, cuando desaparece o se deja con dudas a nivel a nivel afectivo, con ansiedad, sin resolver situaciones que para nosotros o nosotras son una situación problema. Eso es una red flag. Pero vamos, también de manual, de libro. Y cuando eso sucede, al de enfrente le tenemos que señalar, oye, estoy notando ambivalencia, estoy notando que hay ciertos temas que no hablamos, estoy notando que dejamos de compartir, o a mí esto que estás haciendo me está creando unas dudas o una inseguridad o una ansiedad que yo no quiero sentir esto. Y como me hago responsable de mi estado emocional, te comunico de dónde viene esto. Eso es ser responsable afectivamente con nosotros y con el de enfrente. Vale. Por último, la última red flag así como muy clara en las relaciones de pareja. No asumir responsabilidades que no son nuestras. O, por el contrario, culpar al de enfrente de nuestras responsabilidades. Tenemos los dos extremos. Y podemos caer en los dos. Sí, siendo perfectamente, la misma persona, siendo la misma persona. Pues dependiendo del contenido, dependiendo del momento, dependiendo de la situación, dependiendo de nuestras expectativas, las que teníamos frente a una situación. Por lo tanto, cuidado con caer en esto, porque entonces no estaríamos en esta responsabilidad afectiva de cuidado en nuestras relaciones interpersonales. Cuando no se piden disculpas y no se reconoce el daño. Hemos hablado antes de reparación, por lo tanto, evidentemente, una red flag, pero enorme, es estar con una persona que nunca reconoce que ha cometido un error. El ser humano es falible, no somos infalibles, cometemos errores. Y esto, cuando hemos hablado en este espacio de compasión, del valor de la compasión, hablamos de alejarnos de esa premisa de ser infalibles. No, mira, tenemos que ser compasivos con nosotros, con los demás, porque cometemos errores. Entonces, reconocerlo pasa por tener responsabilidad afectiva. Vale. Fíjate que ahora vamos a hablar, y ya con esto terminamos, del entorno laboral. Y parece que es aquí es como pegar un salto, ¿no? Es decir, ¿tenemos que tener responsabilidad afectiva en los entornos laborales? Claro. Y mucho, además. Y mucho. Porque si queremos estar en un clima laboral de bienestar, de salud, de equilibrio entre las partes, en el desarrollo del desempeño, ¿no? Y en la activación de nuestros roles, partir de la confianza y de esa estructura que nos permite crecer profesionalmente, necesitamos tener referentes en responsabilidad afectiva. Y aquí apelo al liderazgo. Y aquí apelo a las personas que tienen capacidad de gestionar los equipos y al autoliderazgo, como nosotros somos responsables afectivamente de nuestras relaciones laborales, de nuestras relaciones con nuestro equipo, con los responsables, con las personas con las que compartimos, ¿cuánto? ¿8 horas de nuestro día? Es que es donde pasamos en el mejor de los casos, la mayor parte del que tiempo. 9, 10, 11 pasamos grandes turnos. Tú fíjate una guardia en un hospital de enfermeros, de celadores, de auxiliares, de médicos. Imagínate una guardia de 24 horas si no tienen que tener responsabilidad afectiva.
Cuando hablamos de entornos laborales, parece que en el imaginario siempre nos vamos a espacios empresariales, ¿no? A espacios de empresa. Y aquí será muy interesante irnos a muchos espacios, como puede ser un hospital, como puede ser un centro educativo, como puede ser una residencia de mayores. Bueno, tenemos muchos lugares de trabajo y si vemos a nuestro alrededor, pero también trabajando en el supermercado. Tenemos que tener responsabilidad afectiva con nuestros compañeros, por supuesto. O sea, en todos los trabajos. Claro, absolutamente en todo. Casi te diría que hasta cuando estás teletrabajando en casa, porque como también va esa responsabilidad afectiva contigo mismo, es decir, no hay nadie que trabaje solo. Por lo tanto, ¿cómo podemos favorecer o promocionar en los equipos de trabajo relaciones con responsabilidad afectiva? Pues bueno, uno, predicando con el ejemplo, que me parece fundamental, sé coherente, empático y claro en tu comunicación, de nuevo. Reconociendo errores, comunicación abierta y segura, entendiendo que somos falibles, que fallamos. Fomentando la escucha activa, no oír, sino escuchar activamente, sin interrupciones, sin juicios ni prisas. Si no podemos hablar de un tema ahora porque no tenemos el espacio, entonces hay un aplazamiento, y esto es una técnica de aplazamiento de asertividad que se llama aplazamiento asertivo. Oye, ahora no puedo pararme a ver esto contigo, sé que para ti es importante, ¿te parece que nos reunamos mañana? ¿Te parece que lo veamos esta tarde? ¿Te parece que lo veamos la semana que viene? Porque a lo mejor para ti es muy importante, para mí no lo es. Bueno, pues vamos a verlo, ahora no puedo atenderte, pero te escucho y te emplazo, porque lo que no voy a hacer es en un minuto, venga, sí, cuéntame. Resúmeme, que solemos decir mucho eso, resúmeme un poco porque no tengo tiempo. Es lo mismo que no hacer nada. Efectivamente. Establecer acuerdos, capacitar a nuestros equipos, y esto es la responsabilidad del líder, de esa figura de liderazgo, responsabilidad de nuestros equipos con habilidades emocionales, y aquí hablamos de pura inteligencia emocional, hablamos de empatía, de comunicación no violenta. En los equipos tenemos que fomentar el desarrollo del bienestar en el entorno laboral. Cuando somos capaces de llevar la responsabilidad afectiva a los equipos son mucho más productivos y las empresas tienen menos rotación y tienen más capacidad para ser atractivos para esos perfiles que queremos en nuestra organización y en nuestra empresa. Por lo tanto, todos son beneficios. Yanela. Desde luego. O sea, es un trabajo que hay que hacer en el día a día, que ir cambiando las cosas. Muchos dirán, bueno, ahora me voy de vacaciones, es el momento perfecto, porque muchas veces cuando esto a lo mejor, bueno, pues ahora te lo hemos contado, empiezas a darle vueltas si tú estás teniendo una responsabilidad afectiva en el trabajo o en tu entorno, lo tienes que ir trabajando, o sea, eso no va a cambiar de la noche a la mañana, con lo cual es perfecto para asimilarlo, entenderlo, bajarlo a tierra y de cara a empezar la próxima temporada, en septiembre, poder ir poniendo en práctica todo esto. Fíjate que llegar a ese nuevo curso escolar, ¿no? Septiembre, julio, con reseteo. Justo, sí. Utilizar el verano para resetear y para decir, oye, yo me doy cuenta que tengo ciertos comportamientos, ciertas actitudes o cierta manera de gestionar en la que no estoy siendo responsable afectivamente, pues en este entorno, en este rol, fíjate que aquí sí que lo hago en familia y en pareja, con amigos no tanto y en el trabajo menos todavía, o al revés, en el trabajo sí tengo mucha responsabilidad afectiva, que esto suele pasar, con los amigos también, pero en los entornos de mayor intimidad, como puede ser la pareja o como puede ser en las estructuras de familia, menos, porque como sé que me lo van a permitir, me relajo, me van a permitir cualquier cosa porque me quieren y son incondicionales, entonces me permito no ser tan responsable afectivamente. Nos toca serlo en todos los contextos y con todas las personas. Yo creo que si realmente, porque, ojo, yo, pues obviamente cuando te estoy escuchando intento a la vez que entiendo lo que me estás diciendo, pues ver en mi vida si pues, estas cosas necesito más, menos, tal. Yo creo que responsabilidad afectiva a todos nos puede faltar
en un momento determinado o en un círculo determinado, seguro. Sí. O al menos que no cumplas con todas esas partes, que digas, bueno, aparentemente sí, pero claro, podría mejorar esto. Y con nosotros Que mismos. es normal, también es normal. con nosotros mismos, es lógico, es decir, no, ya tengo otro defecto. No, no es defecto, no es fallo, es normal. Simplemente saber que la responsabilidad afectiva es mucho mayor de lo que a lo mejor podíamos pensar y que probablemente en algo pues no lo estamos cumpliendo. Eso es. Y que podamos mejorarlo, ya está, es con la única intención que hacemos esta sección. Pero si lo pensamos, yo creo que muchos podemos llegar a vernos en esas situaciones. Por relajación en casa, por no ver que tenemos que tener una responsabilidad afectiva en el trabajo, no verlo tan importante. Por miedo al impacto. Por miedo. Sí, a causar un problema, a que nos cuesta tomar decisiones. Bueno, pues es que hay motivos puede haber sí, muchos. Sí. Pero el caso es que lo tenemos ahí. Bueno, pues vamos a unir estos deberes a los de la próxima semana. Vamos. O sea, que vamos no solo a son ello. unos deberes los que nos vas a poner. No, son muchos. Esto es Aquí como- mi vena de profe me sale. Es como cuando le dices a la profe, me la has colado. Sí, sí, Me totalmente. dijiste que 3 ejercicios has puesto 25. Pues así, un poco... Es eso, ¿no? Sí, vamos por ahí. Ya te hemos visto. Ya me habéis calado. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Bueno, pues nada, pero eso está bien. A mí me gusta que tengamos deberes. Además, me parece bien que sea una sección incluso de repaso, porque en verano a mí me gusta mucho escuchar podcast. Entonces, a veces estás en la playa, relajada, te pones Es un buen podcast. momento, sí. Es buen momento. Y entonces, pues oye, irte con esta sección, con tus casquitos, tu libretita en el chiringuito, apuntarte tus cosas, más Y relax hacer esa imposible. parte de reflexión y hacer esa Sí. parte de autoconocimiento. Sí, me gusta. Pues mira, pues una idea que le estamos dando a los oyentes para hacer Bien. este verano. Una propuesta. La próxima semana nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Que con pena, ya estoy con pena. Si es que yo no... Un día tenemos que hablar del desapego. Sí. No, el desapego Sí, natural, sí, quiero sí, decir, sí. ¿sabes a lo que me refiero? Sí, a las despedidas. A las despedidas. Sí. Soy Hablaremos. Incapaz de despedirme, te lo prometo. Gracias, Patricia. Gracias. Muy buena tarde, Yanela. Te vemos en redes sociales, que muchas veces no lo recordamos, en Familiando, Eso ahí es. en Instagram. Luego, oye, también quien necesite, en el Centro de Psicología TAP te van a encontrar. Y luego aquí en Cuídate, si es que no te perdemos la pista. Nada, estoy fichadísima. Nos vemos la próxima semana. Un besazo.